Me den un minutito para acomodarme. Casi me saca uno. Gracias, ¿verdad? Estas son las manias. Ya me acostumbré a predicar con el micrófono acá. Ahí está. Ahí está. Saludos de la Iglesia Bíblica de Avellaneda. Hoy estuvimos por la mañana, así que ya que tenemos por la mañana es una oportunidad para visitar. Ahí está. Gracias por su paciencia mientras me acomodo. No me inviten más. Bueno, ya saludé, vamos a orar y vamos a la palabra. Otra cosa no hay para hacer. Bendito Señor, queremos darte tantas gracias, porque si estamos en este lugar, en esta tarde, si tenemos la posibilidad de escuchar tu palabra, es por tu misericordia, por tu gracia, por tu soberanía, porque no somos mejores que ninguno de los demás que están paseando por esta área, Señor. Simplemente hemos hallado misericordia y gracia en ti, Señor. Y queremos rogarte en esta tarde, mientras vamos a las Escrituras, que vos nos hables, que vos nos permitas aprender, conocer más de ti y de lo que hacemos como cristianos, Señor, y cuál es el significado detrás de eso. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo me ayude, Señor, en mi debilidad y nos ayude a todos nosotros para escuchar tu voz, Señor, para ser instruidos en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay algo que no queremos hacer como cristianos, y esto aplica en todos los aspectos de la vida cristiana, es hacer cosas simplemente por el hecho de hacerlas, sin saber por qué las hacemos, o simplemente pensar, bueno, siempre se hizo de esta manera, entonces debe ser algo que debemos hacer. Y eso ocurre normalmente con la Cena del Señor. Y de hecho hoy es un día donde hay Santa Cena del Señor. La pregunta es, ¿por qué tomamos la Santa Cena? No sé si alguna vez te lo preguntaste, o si todavía te lo estás preguntando, ¿por qué tomamos la Cena del Señor? Esto es una especie de ritual religioso místico, tiene algún significado. ¿Qué es todo esto? Entonces estoy muy contento de que te lo preguntes, porque de eso se trata el sermón de esta tarde. ¿Por qué celebramos la Cena del Señor y qué significa eso para hoy? Vamos a explorar las raíces de la Santa Cena, que tienen su origen en la Pascua, y cómo Jesús la transformó y qué significa eso para nosotros hoy como cristianos redimidos. Entonces, primeramente quiero que veamos, el primer punto va a ser la Pascua de Moisés, la redención inicial. Luego la Pascua de Jesús, la redención definitiva. Luego, cómo se transforma la Pascua entonces la Santa Cena como una señal del nuevo pacto. Y finalmente el último punto, la Santa Cena como una señal de unidad vertical y horizontal. Ese es el mapa de viaje que vamos a tener en esta tarde. Entonces comencemos por la Pascua de Moisés. Para poder comprender entonces la Santa Cena necesitamos un poco de historia sobre otra cena, y espero que todavía no tengan hambre porque vamos a hablar mucho de cenas. La cena que precede a la Santa Cena es la cena de Pascua, la cena pascual. ¿Y qué era la cena de Pascua? Básicamente era una fiesta para el pueblo judío donde recordaban cómo Dios los había liberado de la esclavitud de Egipto. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo, capítulo 12. Era un momento de gozo, un momento de celebración para todo el pueblo de Dios. Básicamente lo podríamos comparar con un aniversario. Israel había sido redimido por Dios para que sean su pueblo y Él ser su Dios, y el pueblo que fue liberado ahora es el pueblo de Dios, apartado
para Dios. ¿Se acuerdan cómo los redimió? En la última noche de su esclavitud, la noche de la última plaga, Dios manda una plaga definitiva para que Faraón finalmente libere al pueblo. Y esa plaga era la muerte de los primogénitos de cada familia. Entonces el primer hijo de cada hogar iba a morir en esa noche. Israel, sin embargo, debía seguir las indicaciones dadas por Moisés para que no mueran sus primogénitos. Es decir, todos los primogénitos iban a morir, salvo que sigan las instrucciones de Dios dadas por Moisés. Sacrificar un cordero sin mancha, de 1 año, sin defecto alguno, y con su sangre pintar los marcos de la puerta. Conocemos la historia si hemos leído la Biblia. Si no hemos leído la Biblia, no conocemos la historia. El ángel de la muerte iba a pasar para matar al primogénito. Y lo que iba a hacer la diferencia entre la muerte o no del primogénito es si había o no sangre en los dinteles de la puerta. Y entonces el ángel de la muerte pasaría por alto ese hogar, que dicho sea de paso, pasar por alto es lo que significa la palabra Pascua. Pero la muerte del cordero era parte también de la cena que Dios mismo les había pedido que tuvieran. O sea, el cordero que ellos iban a matar para pintar los dinteles de la puerta también se lo iban a comer. Iban a hacer un asado con ese cordero y lo iban a comer por completo. Y tenían que usar la guarnición de hierbas amargas, según la Escritura, con pan sin levadura y vestidos como para partir del hogar comiendo de parado. La idea era que la redención era inminente. Ellos iban a salir de Egipto en las próximas horas. Esa era la última cena de su esclavitud. Qué lindo verlo de esa manera. Era la última cena que iban a tener como esclavos. O quizás la primer cena de su liberación. Dios mandó que esa cena entonces quedara instituida como un recordatorio sagrado para el pueblo de generación en generación. Año tras año el pueblo debía celebrar y conmemorar la Pascua en memoria de la salvación de Dios por medio de la sangre del Cordero Inocente aplicada en favor de su pueblo. Y durante siglos, la Pascua recordó al pueblo de Dios cómo fueron liberados de la esclavitud de Egipto por medio de la sangre de un Cordero Inocente. Pero esta celebración, queridos hermanos, es mucho más que un recordatorio histórico. Era una sombra de algo mayor. Era una sombra de algo mayor. La Pascua apuntaba a una liberación definitiva, a un sacrificio perfecto que no solo rescataría de la esclavitud física como ocurrió en Egipto, sino que iba a liberar de una esclavitud mucho más profunda. La esclavitud del poder, del pecado y de la muerte. Una esclavitud que ni todos los ejércitos de los imperios del mundo se unieran, pudieran hacer absolutamente nada en contra de eso. Y esa liberación se cumple en Jesús, el verdadero Cordero de Dios, el Cordero al cual apuntaba el Cordero Pascual. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la Pascua de Jesús. Aproximadamente 1400 años después del Éxodo, Jesús se encuentra con sus discípulos, como era costumbre de judíos, para celebrar la cena de Pascua, como cada año. En el calendario judío, la cena de Pascua cae el día 14 del mes de Nisán. Al otro día se llevaría a cabo los sacrificios de los corderos pascuales. Entonces las familias se reunían a celebrar la cena de Pascua, donde se comía el cordero pascual, y al otro día se comenzaría a sacrificar en el templo los corderos de Pascua. Pero la Pascua que Jesús celebra con sus discípulos, esa última Pascua, era única y era especial.
porque sería la última cena de Pascua para el pueblo de Dios. Sería la última cena de Pascua como la entendían a la luz del Antiguo Pacto. ¿Y por qué? Porque la celebración, tanto la celebración como la imagen del Cordero Pascual, eran una anticipación de otra celebración y de otro cordero. Ahora, no un cordero que era sacrificado, un cordero distinto cada año, sino un cordero definitivo. Un cordero que sería sacrificado en lugar de todo su pueblo para dar una liberación mayor que la esclavitud humana. Jesús es lo que dijo el Juan el Bautista cuando lo vio. ¿Recuerdan en Juan capítulo 1 cuando él ve a Jesús? Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué estaba en la mente de Juan y qué estaba en la mente de los judíos que lo oían? El sacrificio del Cordero. Jesús sería sacrificado para que por medio de su muerte y su sangre derramada, Él pudiera hacer expiación por el pecado de todo su pueblo y de esa manera obtener definitivamente el perdón de sus pecados y por ende la libertad de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Hermanos, Jesús es el sacrificio supremo al que todos los sacrificios de corderos inocentes señalaban. Él es el sacrificio final y perfecto. Él es el sacrificio por excelencia. Él es el cordero no de una familia, sino el cordero que Dios otorga para liberar del pecado al mundo. El autor de los Hebreos lo describe a Jesús con su propia sangre dándonos redención eterna. Capítulo 9, versículo 12. No es la redención simbólica que hacían los corderos del Antiguo Testamento que no podían limpiar el pecado, sino que el autor de los Hebreos dice, la sangre de Jesús se convierte en una redención eterna. Ya no hay necesidad de ninguna otra redención, no hay necesidad de ningún otro sacrificio, no hay necesidad de ninguna otra sangre. Es la redención eterna. La última cena de Pascua va a preparar a los discípulos, aunque ellos normalmente, así como nosotros, a veces se les escapan las cosas, pero los va a preparar para entender lo que posteriormente va a pasar el día siguiente. Ellos no entienden todo lo que está aconteciendo en esa última cena. Lo van a entender. Y al otro día van a tener aún más significado para poder comprenderlo. El Hijo de Dios, Jesús, moriría en la cruz en el monte Calvario. Ahí se iba a producir la más grande redención y liberación del pueblo de Dios. Y de la misma manera en que se debía poner la esperanza en la sangre del Cordero Pascual para ser liberado, así se debe poner la esperanza ahora en la sangre de Jesús para recibir libertad definitiva del pecado y de la muerte eterna. Nuevamente, hermanos, es por medio de la fe. Es solo por medio de la fe. Sin la mediación de nuestros méritos, sin la mediación de nuestro desempeño, sin la mediación de ninguna cosa que esté en nosotros, sino solamente poniendo nuestra confianza y esperanza en el sacrificio de alguien más, en el sacrificio de Jesús. Y es por medio de la fe en Jesús y el arrepentimiento de nuestros pecados que recibimos de gracia y por gracia los beneficios de su sacrificio expiatorio. ¿Cómo puedo obtener o ganarme la salvación? No se puede ganar la salvación. Es por fe. O vas a recibir los beneficios de la cruz por gracia y por fe, o te vas a quedar mirándolos de lejos. Es así de simple.
Nadie puede comprar esos beneficios. Nadie puede adquirirlo, no importa la manera en que te comportes, no importa los ritos que hagas, no importa cuán bueno te sientas, incluso cuán buen cristiano te sientas. Dios no te debe nada y no te podés ganar nada. ¿Amén? Pero lo que podemos hacer es lo que hace un niño cuando se le da un regalo. Extender la mano con alegría y agarrarlo y decir gracias. Esa es la fe, la mano que se extiende para recibir el regalo de la salvación. El pueblo de Dios iba a quedarse sin Pascua. Se acabó la cena de Pascua, pero no se acabó la celebración. Se iba a quedar sin su cena pascual, pero no sin una celebración. Porque si la celebración de Egipto trajo la institución de la cena pascual, Jesús ahora nos trae una nueva cena para ser celebrada. Adivinen cuál. La Santa Cena, la Cena del Señor. Una celebración que no miraría a la redención del sacrificio pascual, sino que miraría a la redención del sacrificio de Cristo. Por lo tanto, hermanos, los elementos que estaban ya incorporados en la cena pascual, esos elementos ahora cobran un nuevo significado. Estos son los elementos que Jesús utiliza, tomados de la cena pascual, pero ahora instituyendo una nueva celebración. Y esos elementos son el pan y el vino. El pan como el símbolo de su cuerpo entregado y el vino como el símbolo de su sangre derramada. El apóstol Pablo, al dirigirse a los miembros de la iglesia de Corinto, les explica una vez más lo que Jesús mismo le enseñó a él. 1 Corintios 11, 23 en adelante. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, la noche de la última cena pascual, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Eso es sumamente importante en las palabras de Jesús. Ahora vamos a ver por qué. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, Jesús deja establecido como ordenanza para su pueblo que se celebre la Santa Cena en memoria suya de su sacrificio en favor de ellos. Ya no mirarían hacia el Cordero de la Pascua, sino hacia Él mismo. Jesús está llevando los ojos de sus discípulos a la redención que Él mismo va a ofrecer. Por lo tanto, es en memoria suya que se hace la Cena del Señor. La celebración es en memoria de Él, que fue crucificado en la cruz. Él va a ser sacrificado al siguiente día para sellar un nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Así nace la Santa Cena del Señor. Jesús va a entregar su vida para sellar con su propia sangre el nuevo pacto entre Dios y su pueblo. Por lo tanto, punto número 3, la Santa Cena es una señal del nuevo pacto. Lucas capítulo 22, versículo 14 al 16, Lucas narra lo siguiente. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. ¿Cuánto esperó Jesús esa Pascua?
Bueno, definitivamente mucho más que lo que los discípulos esperaron. Porque el Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. La cena pascual era algo que cada familia celebraría unida. Era una celebración familiar. Así como Navidad o Año Nuevo para nosotros, donde la familia se reunía para celebrar la cena pascual. Ahora bien, Jesús, al celebrar la cena del Señor, Jesús, al celebrar la cena pascual con sus discípulos, los está elevando al lugar de su propia familia. La familia para Jesús son sus discípulos. Y esto no es algo nuevo. Jesús había dicho anteriormente que su madre y sus hermanos, ¿quiénes eran? Los que hacían la voluntad de su Padre, de Dios. Por lo tanto, Jesús eleva a sus discípulos al rol de su propia familia. Bobby Jamieson señala en su libro sobre la Santa Cena lo siguiente, cito: Jesús convierte a sus amigos en familia. Está diciendo que su familia está formada por aquellos que reciben su sacrificio. Fin de la cita. Los elementos que Jesús usó para la Santa Cena apuntaban a la clase de muerte que él experimentaría horas más tarde. Esta muerte no era la tragedia de un mártir, sino que era intencional. Todo estaba planificado y predeterminado por el consejo de Dios. Era el cumplimiento de la promesa de Dios de hacer con su pueblo un nuevo pacto. Y acá es donde vemos la unidad de las Escrituras. No es que Jesús vino a traer algo nuevo que no existía en el Antiguo Testamento. No, el nuevo pacto fue anticipado y anunciado en el Antiguo Testamento. Fue anunciado por el profeta Jeremías, por el profeta Ezequiel, y Jeremías lo anuncia en el capítulo 31, un pacto donde Dios prometía cambiar a su pueblo desde lo más profundo de su ser. Es decir, sus corazones iban a cambiar para amar a Dios y obedecer su palabra. La profecía del nuevo pacto diría que ya no sería necesario decirle a alguien del pueblo conoce al Señor, porque todos iban a conocer al Señor, porque era imposible ser parte de este nuevo pacto si no conocieran a Dios. Desde el más grande hasta el más pequeño, Dios perdonaría sus pecados definitivamente, haciendo la promesa de que nunca más se iba a acordar de ellos. Cuando Dios hizo un pacto con Israel en el monte Sinaí, el pacto mosaico, el que conocemos como el antiguo pacto, se hicieron sacrificios y se usó la sangre de esos sacrificios para sellar ese pacto. En Éxodo 24, versículo 8, dice lo siguiente al respecto. Entonces Moisés, el mediador de ese pacto, tomó la sangre y roció al pueblo con esa sangre y les dijo: esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes según todas estas palabras. Fin del texto. Esta es la sangre del pacto que Dios ha hecho con ustedes. Esta sangre sella el pacto que Dios ha hecho con ustedes. Y sigue diciendo en el versículo 9 al 11, que luego de haber establecido el pacto, fíjense lo que dice el texto. Éxodo 24, versículo 9 en adelante. Y subió Moisés al Sinaí, al monte, con Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y vieron al Dios de Israel. Y debajo de sus pies había como un embaldosado de zafiro, tan claro como el mismo cielo, pero él no extendió su mano contra los príncipes de los israelitas. O sea, anteriormente nadie podía acercarse al monte sin ser fulminado.
pero Dios no los destruye, sino que el texto dice, ellos vieron a Dios y comieron y bebieron. Y comieron y bebieron. Dios mismo comió y bebió con ellos cuando se estableció el antiguo pacto. Jesús está comiendo y bebiendo con sus apóstoles cuando se establece el nuevo pacto, diciéndoles que el sello de ese pacto es su propia sangre que estará siendo derramada por ellos. Cuando Jesús tomó el pan, les dijo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Y cuando tomó la copa, dijo, esta copa, es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes. Jesús identificó el pan y el vino con él mismo. Mi cuerpo, mi sangre. Jesús estableció el pan y el vino como una señal del nuevo pacto que Dios estaba por iniciar en su sacrificio. Y así como la Pascua solo podía ser celebrada por los israelitas que formaban parte del pacto con Dios, así la Santa Cena debe ser celebrada solo por los que forman parte del nuevo pacto con Dios. Es decir, los que han sido redimidos por Jesús, los que han sido cubiertos por su sangre. Dice Jamieson, cito, así como la Pascua fue una conmemoración que debía repetirse regularmente, Jesús convirtió esta última cena con sus discípulos en una nueva conmemoración, una nueva comida que define la identidad y la comunidad de aquellos que han sido salvados por su muerte. Fin de la cita. Richard Barcellos, autor del libro La Cena del Señor como medio de gracia, dice lo siguiente: cuando tomamos la cena del Señor, es una comida de renovación pactual. No nos lleva a un pacto con Dios, nos recuerda que ya estamos en un pacto con Él por medio de Cristo e intensifica ese vínculo pactual. Fin de la cita. La Santa Cena nos salva. La Santa Cena nos recuerda la salvación que tenemos ahora en Cristo. Nos recuerda que somos parte de ese nuevo pacto con Dios. Entonces, ¿qué es la Santa Cena? La Santa Cena es una celebración de la iglesia, en la que participamos del pan y del vino para recordar la muerte de Cristo. Y a través de ella tenemos comunión con Cristo, reafirmamos los beneficios de su sacrificio, reafirmamos nuestra unión con Él y entre nosotros. También renovamos nuestro compromiso con Cristo y con los demás, lo que fortalece la comunión de la iglesia y lo que nos distingue del mundo que nos rodea. Al participar de la Cena del Señor, no solamente estamos reafirmando yo pertenezco al nuevo pacto, sino que estamos diciendo nosotros pertenecemos al nuevo pacto y somos uno los unos de los otros. Porque nuevamente, ¿quién se sentaba a la mesa? La familia. Entonces vimos el origen de la Santa Cena, la importancia que tiene como señal de nuevo pacto y su pueblo, y un recordatorio de ese nuevo pacto en la sangre de Jesús. Finalmente vamos a explorar qué significa para nosotros como iglesia. Cuarto y último punto, la Santa Cena, una unidad vertical y horizontal. El teólogo Michael Horton dice lo siguiente, cito: la Cena del Señor es una comida pactual. Esto quiere decir que aunque es en primer lugar una ratificación de la promesa de Dios a nosotros, también ratifica nuestra promesa a Dios y entre nosotros los creyentes mutuamente. Tiene dimensiones verticales como horizontales. Fin de la cita. El lugar en el Nuevo Testamento donde encontramos más información sobre la Santa Cena es, por supuesto, la carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10 y capítulo 11. Es el lugar donde más información tenemos sobre este aspecto. Y para dar un poco de contexto al pasaje de 1 Corintios 10, Barcellos, el autor, dice lo siguiente: al parecer, algunos corintios pensaban que eran libres de seguir participando de las comidas sacrificiales paganas.
Sin embargo, Pablo está completamente en desacuerdo con ellos. Les dice, huid de la idolatría. Está combatiendo el pecado de la idolatría que cometían algunos de los corintios por su participación en comidas religiosas paganas. Fin de la cita. Si tienen ahí en 1 Corintios capítulo 10, quisiera que me acompañen en la lectura del versículo 16 al 22. 1 Corintios 10, versículos 16 al 22. Pablo dice lo siguiente. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la participación en la sangre de Cristo? Alguna de sus versiones dice, ¿no es la comunión en la sangre de Cristo? La palabra griega la conocemos bien, ¿no es la koinonía en la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la participación en el cuerpo de Cristo? Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, ¿no participan del altar? ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y no quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos acaso más fuertes que Él? Fin de la cita. Es un texto para estar horas, precioso. Básicamente no te podés sentar a comer con ellos, a tener koinonía con ellos, a participar y tener comunión con ellos y luego venir a hacer lo mismo en la cena del Señor. El Señor es un Dios celoso. Él ha comprado un pueblo para sí, no para que ese pueblo vaya a sentarse y a comer con los ídolos. Ese es el punto de lo que Pablo está haciendo. Y hay al menos dos cosas que podemos señalar de este pasaje para el contexto de nuestra enseñanza. Lo primero es nuestra participación en la sangre y el cuerpo de Cristo, es decir, nuestra participación espiritual de su sacrificio. Y lo segundo, nuestra unidad como iglesia por medio de ese sacrificio. Entonces, nuestra participación con el sacrificio de Cristo. La Santa Cena es una proclamación visible del Evangelio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, si no le preguntan a Dardo. Wow, me ha gustado. Donde participamos espiritualmente de los beneficios del sacrificio de Cristo y tenemos comunión presente con Cristo por medio de la fe. Un autor dice lo siguiente, puesto que los creyentes ya tienen comunión con Cristo por medio de la fe, la cena del Señor se considera como un medio para alimentar lo que ya se posee. Como asevera Malcolm McLean, este pasaje indica que hay una comunión real entre Cristo y su pueblo en la cena. Aunque no es una ordenanza que convierte, la cena es una ordenanza que santifica. Como la palabra de Dios y la oración, la cena del Señor es un medio a través del cual nos llega la gracia de parte de Cristo. Fin de la cita. O sea, no es esto simplemente comer un pedazo de pan y tomar un poco de vino. Hay una cosa más profunda. Algo más profundo estamos diciendo como iglesia al participar de la cena del Señor. Cuando participamos del vino, declaramos por la fe que participamos espiritualmente en los beneficios de la sangre de Cristo, derramada por nuestros pecados para limpiarnos de la maldad y otorgarnos el perdón. Cuando participamos del pan juntos, declaramos por la fe que participamos espiritualmente de los beneficios del cuerpo de Cristo. Reconocemos que su cuerpo fue entregado a la muerte por nuestros pecados en nuestro lugar para morir la muerte que nosotros merecíamos. Al participar de la Santa Cena, afirmamos públicamente por la fe que recibimos los beneficios del sacrificio de Cristo y renovamos nuestra comunión con Él. Declaramos que somos suyos, que Él es nuestro Señor y Salvador y nos comprometemos nuevamente a obedecerle y seguirle. Eso es lo que hacemos cuando participamos de la Cena del Señor. Estamos diciendo, yo soy suyo, Él me salvó. Yo vivo para Él.
Kistemaker señala lo siguiente: en este versículo las palabras copa y pan significan participación en la sangre y el cuerpo de Cristo. Esta participación hace que los creyentes reciban el favor de Dios en la forma de bendiciones espirituales y materiales maravillosas, pero esta participación implica también la responsabilidad cristiana de obedecer a Cristo. En un sentido, cuando participás de la cena del Señor, es como si volvieras a mirar tu anillo de bodas y decís, este es mi privilegio, pero esta es también mi responsabilidad. Es mi privilegio sentarme a la mesa del Señor, pero también es mi responsabilidad de obedecerle, de seguirle, de comprometerme con la iglesia, con su pueblo, con su servicio. No podemos participar de la cena del Señor simplemente haciéndolo de una manera religiosa, vacía y superficial. Porque el que sirve la mesa, ¿saben quién es? El Señor. El anfitrión de la Santa Cena es Cristo mismo, que está dando su pan, su cuerpo y su sangre simbólicamente en la cena del Señor. Pero también nos habla de nuestra unidad como iglesia en ese sacrificio. El versículo 17 dice, puesto que el pan es uno, nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo, porque todos participamos de aquel mismo pan. Y está hablando de la persona de Cristo. Nuestra participación del pan y del vino no solo nos reafirma nuestra comunión vertical con Cristo, sino que nos reafirman nuestra comunión horizontal con los que conforman el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque todos participamos de aquel mismo pan. Es decir, de Cristo y en específico de su cuerpo entregado en la cruz. Está hablando no solamente de Jesús en sí, sino de su sacrificio. A eso apunta el pan en la Santa Cena. Y ya que Cristo es uno y no está dividido, nosotros que somos muchos y diversos, los cristianos, al mismo tiempo tenemos unidad, somos un solo cuerpo, porque todos participamos de la misma obra redentora de Cristo. Al comer del pan en la cena, los creyentes confiesan que dependen del sacrificio de Cristo y que están unidos no solo a Él, sino también los unos a los otros. A mí me encanta decir que hay 3 elementos en la cena del Señor. Y yo espero que cause en tu mente, no, ¿cómo 3 si son 2? Pan y vino, no hay más. No. El pan, el vino y la iglesia congregada. El pan, el vino y la iglesia reunida, congregada, unánime. ¿Por qué? Porque el participar del pan y del vino, pero si no lo hacemos juntos, el mensaje queda incompleto. Es una celebración donde recordamos no solamente nuestra unión con Cristo, no solamente nuestra redención por Cristo, sino que Cristo no me redimió solo a mí, sino a toda esta familia de la fe con la cual tengo un compromiso y un vínculo inexplicable que no tengo con nadie más, ni siquiera con mi propia familia de sangre. Entonces, hermanos, no es solo yo, el pan y el vino. Es la iglesia reunida, diciendo nosotros todos somos un cuerpo, porque todos participamos del sacrificio de Cristo. Si la Santa Cena proclama nuestra unión con Cristo, nuestra comunión con Cristo y nuestra unión y comunión con su pueblo, la pregunta para cada uno de nosotros es, ¿cómo estamos viviendo esa unidad? Cada vez que te sientes a la mesa, cada vez que veas estos elementos acá enfrente, la pregunta que te tenés que hacer es, ¿cómo estoy viviendo la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Estoy siendo un defensor de esa unidad? ¿Estoy siendo alguien divisivo, alguien que promueve el chisme, la murmuración, alguien que está criticando, alguien que está haciendo esto, lo otro, que atenta contra la unidad? ¿O soy un guardián de la unidad
del Evangelio. Cuando debemos examinarnos, y esto daría para otros sermones, hay más sermones, díganle que me invite. Cuando debemos examinarnos, dice que debemos discernir, examínese cada uno a sí mismo. No solamente esa examinación tiene que ver con darnos cuenta de qué van los elementos y el símbolo de los elementos, sino cómo estamos actuando en amor con nuestros hermanos. Porque el contexto de 1 Corintios 11 es una falta de amor, hay una falta de unidad. Si nosotros participamos de la cena con el mejor vino, con el mejor pan, con las mejores canciones, pero no hay unidad en la iglesia, estamos dando un mensaje contrario. Y estamos haciendo lo que Pablo le dijo a los corintios: ustedes se reúnen, pero no para lo mejor, sino para lo peor. Y eso ya no es la cena del Señor, porque no hay amor entre ustedes. Hay relaciones quebradas en la iglesia que necesitan reconciliarse a la luz de la cena del Señor. ¿Hay una relación áspera, rota, dañada con alguno de tus hermanos? Cuando participás del pan y el vino estás diciendo: yo soy uno con Él. Ahora, eso es una realidad espiritual. Dios quiere que vivamos eso en la práctica también. Conclusión. La Pascua y la Santa Cena son en esencia celebraciones de liberación y redención. Por tanto, esto es muy sencillo. Alguien que no ha sido libertado, que no ha sido redimido, no tiene nada que celebrar. ¿O no? ¿Sí o no? Si es una celebración de liberación y de redención, alguien que no ha sido liberado y redimido no tiene nada que celebrar. Por el contrario, esa persona debería lamentar su condición de esclavitud. Esto es una realidad para todo aquel que no está en Cristo y que aún no ha conocido al Salvador. Aún mora en esclavitud y condenación. Aún tiene el pecado como su amo y la muerte eterna como su destino. Pero la buena noticia del Evangelio es que eso puede cambiar hoy mismo. Si alguno de ustedes aún está fuera de Cristo, fuera de su pueblo, fuera de su pacto de gracia, eso puede cambiar hoy mismo si se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo por medio de la fe. Hermanos, la puerta del nuevo pacto sigue abierta, no está cerrada. La puerta del nuevo pacto sigue abierta para todo aquel que desee venir. La mesa del Señor está disponible para todo aquel que quiera participar del banquete de la gracia. Ven a Cristo hoy, no lo dejes para después. No lo dejes para después. Y como cristianos, nosotros debemos recordar que no practicamos una religión vacía con rituales muertos, superficiales y sin significado. Todo lo contrario, adoramos a un Dios vivo que está presente en medio de su pueblo. Por lo tanto, cuando nos acercamos a la Santa Cena, nos acercamos a la esperanza viva que tenemos en Cristo. Es una celebración para quienes han sido redimidos, perdonados y hechos libres por gracia. Hermanos, para nosotros ya no hay más condenación. Si pudiéramos reflexionar en esas palabras, para nosotros ya no hay más condenación. Nos acercamos a la mesa donde Cristo es el anfitrión, a la mesa donde nos sirve de su propia entrega para que podamos disfrutar del banquete de la gracia y de la comunión con Él, no solo por un día, no solo pocas veces al mes, sino por toda la eternidad. Hermanos, que renovemos en nuestra mente y en nuestro corazón el verdadero significado de la cena del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no estamos practicando ritos vacíos,
superficiales, donde no sabemos ni por qué lo hacemos, ni cuándo arrancó. Mucha gente, millones de personas en este mundo, Señor, están haciendo exactamente eso. Sin darse cuenta, están participando de la mesa de los demonios, Señor. Pero no es así con tu pueblo. Vos nos amaste de tal manera, Señor, que te entregaste a ti mismo, a tu único Hijo, para que por medio de su sangre nuestros pecados fueran perdonados, para que por medio de su sangre y su sacrificio nosotros obtuviéramos liberación y redención eterna, y para que pudiéramos ahora, como hijos adoptados, sentarnos a tu mesa y disfrutar y celebrar de la salvación que tenemos en Cristo, por medio del pan y del vino, que simbolizan el cuerpo y la sangre del Señor. Señor, hoy tenemos la oportunidad de gozarnos una vez más. Señor, que si en este mismo día se acabara esta vida terrenal para nosotros, la celebración de la Santa Cena nos recuerda que hay una cena eterna que disfrutaremos con vos. Señor, qué regalo y qué privilegio participar de esto. No solamente delante de ti, sino mirando a nuestros costados, podemos ver todos aquellos que son nuestra familia, que han sido llamados por gracia de la misma manera que nosotros, que no merecen la salvación de la misma manera que nosotros no la merecemos, y que somos llamados a amar sacrificialmente, abnegadamente, como Cristo nos amó. Señor, si hay algo que el enemigo de nuestras almas aborrece, es la unidad amorosa del cuerpo. Pero es algo en lo que vos te deleitás, Señor. Y te rogamos para la iglesia local que vos nos regales esa unidad, que nos regales ese amor, que nos protejas, Señor, de la división, que nos protejas de todo aquello que atenta contra el amor entre los hermanos, Señor. Y que podamos vivir a la luz del Evangelio, recordando que en la Santa Cena no solamente recordamos tu sacrificio, sino recordamos nuestra unidad. Te pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén.